Unidad 1. El riesgo. En esta unidad abordaremos algunos temas como el concepto de riesgo, así como toda su naturaleza, la cual nos ayudará a clasificarlo y saber cómo evitarlo, controlarlo, manejarlo, traspasarlo, aceptarlo y mitigarlo. Todo esto será visto desde el ámbito actuarial. Concepto de riesgo. El riesgo es una variable aleatoria. Lo definimos como la exposición a toda eventualidad económicamente desfavorable. Eventualidad refiere a un evento que aún no ocurre, pero existe la probabilidad de que suceda, ya que se sabe que en el pasado ha ocurrido con cierta frecuencia. Ahora bien, el riesgo es económicamente desfavorable, ya que la eventualidad producirá un desequilibrio en la persona a quien le ocurra. El concepto de riesgo representa la base que define la actividad aseguradora. Todos estamos expuestos a distintos riesgos, como lo son la muerte, sufrir un accidente, perder algún miembro del cuerpo y o quedar incapacitado. El riesgo es el elemento básico en toda póliza de seguros, y el seguro satisface parte de la necesidad de las personas y las empresas en cuanto a seguridad económica. Así, los seguros brindan una protección contra algunas pérdidas que tienen una consecuencia monetaria. Esto se refiere al decremento en nuestra economía, pero es muy importante resaltar que el tener un seguro no garantiza el no tener dicha pérdida monetaria. Así, podemos decir que ante el riesgo tenemos que actuar y la solución es el seguro. Efectos del riesgo. Como sabemos, el seguro nos protege ante una eventualidad. Esto quiere decir que aún no ocurre, pero existe la posibilidad o probabilidad de que ocurra. Esto con la finalidad de evitar una pérdida económica. Pero con la ausencia de un seguro, podemos sufrir algunos de los efectos de este, como por ejemplo, tener créditos hipotecarios, automotrices y bancarios, o sufrir el fallecimiento de la persona que sustenta a la familia, o la pérdida total o parcial del vehículo. En el caso del fallecimiento de la persona que sustenta a la familia, provocaría que ésta comenzara a adquirir deudas, cambiaría completamente su estilo de vida, sin mencionar los problemas de salud que conlleva esta situación. En el caso de la pérdida total o parcial del vehículo, al no tener un seguro, correríamos el riesgo de que nuestro auto tenga pérdidas parciales, sino que hasta totales, de manera que provocaría un fuerte golpe económico en contra del afectado. Aunque no es la única protección que te ofrece el seguro, en caso de algún incidente, también contaríamos con gastos médicos en caso de ser necesario. De las actitudes frente al riesgo. Recapitulando, recordemos que el riesgo es un acontecimiento que ocurre al azar y además produce daños. A este fenómeno se le conoce como siniestro. Y para resarcirlo existen dos instituciones. La primera es la seguridad social, en donde participa el gobierno, la empresa y el empleado. Y por otra parte tenemos el seguro privado, en donde principalmente participa el empleado y en algunas ocasiones también participa la empresa. Ahora hablaremos de las actitudes frente al riesgo, las cuales son tres. La primera es la indiferencia, la segunda es la prevención y la tercera es la previsión. Cuando hablamos de previsión, nos referimos a que el sujeto adopta medidas para constituir un fondo económico para así poder hacer frente a los riesgos. La previsión se puede dar de tres maneras diferentes. Por ejemplo, mediante el ahorro, mediante el autoseguro o mediante el seguro, recordando que el seguro es la manera más viable y más efectiva para hacer frente a dichos siniestros. Ahora hablaremos del riesgo de acuerdo con su asegurabilidad, en donde encontramos el riesgo no asegurable y el riesgo asegurable. Para que un riesgo pueda ser asegurable, debe de cumplir con 6 características, las cuales son primordiales. Característica número 1 es que el riesgo debe de tener contenido económico, es decir, que la realización del riesgo conlleva pérdidas económicas, las cuales van a ser resarcidas gracias a la póliza de seguro contratada. Segunda característica es que el riesgo debe ser incierto o aleatorio, es decir, que la incertidumbre no es la ocurrencia o no de un evento, sino los efectos que va a generar, como por ejemplo, cuando una persona se enferma,
La incertidumbre va a estar en los efectos que va a estar generando, como por ejemplo los gastos económicos, ya que pueden ser demasiado altos, pero no se sabe. La tercera característica es que el riesgo debe ser posible, es decir, que debe de existir la posibilidad de que ocurra el riesgo. La cuarta característica es que el riesgo debe ser concreto, es decir, que el riesgo es analizado y valorado por la aseguradora desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo para ver si le conviene asumirlo o no. Quinta característica, el riesgo debe ser lícito. Como la misma palabra lo dice, el riesgo debe estar dentro de la ley, o dicho de otra forma, no debe de ir en contra de las normas morales o de orden público, ni en perjuicios de terceros. Sexta y última característica, el riesgo debe de ocurrir por casualidad, es decir, que debe de ir en contra de la voluntad humana. El riesgo es un concepto al que se le pueden dar diferentes significados y usos, es decir, un riesgo lo podemos ver como una amenaza, un peligro, algún evento desfavorable, posibilidad de pérdida, una contingencia. Un claro ejemplo actualmente es la pandemia por COVID, que nos vino a afectar a todos y de diferentes maneras. Ahora, para que el riesgo se considere asegurable, debe cumplir con 6 características ya mencionadas, y esto sería una condición suficiente para la validez del contrato de seguro. Pero resulta importante mencionar la naturaleza del riesgo, el cual en un inicio debe existir y además ser un evento futuro que está por ocurrir, fortuito, es decir, ocurre por casualidad imprevisible e inevitablemente. En otras palabras, es ajeno a la voluntad del asegurado e incierto, no se sabe cómo ni cuándo podría suceder y es susceptible a causar daño a algo o a alguien. Esto nos lleva a la teoría económica del riesgo. En la realidad sabemos que la vida económica involucra asumir riesgos y enfrentarse a situaciones desconocidas. Aquí surge la idea de la incertidumbre. La teoría económica permite relacionar el concepto de riesgo e incertidumbre, entonces podemos interpretar el riesgo como el peligro de pérdida al cual se enfrenta el capitalista ante la incertidumbre sobre el porvenir de la actividad económica en la que invierte. Los elementos principales de esta teoría son el daño. Este hace referencia a que el daño puede existir, la persona o cosa, ya que el daño es probable y puede afectar a una persona o a alguien. Estos dos anteriores son hipotéticos y aquí es cuando el individuo decide trasladar el riesgo, que es otro elemento de la teoría. En este punto lo más recomendable sería trasladar tu riesgo a una aseguradora. Igual ya se hizo mención de las actitudes que se toman ante el riesgo. Otro elemento es el contrato del seguro. En caso de que se decida contratar un seguro, este debe cumplir con ciertas características para que se pueda celebrar y sea válido, como es el que ambas partes tengan capacidad de pagar económicamente hablando. Pagar la prima es el siguiente punto, pues la aseguradora te brinda una indemnización en caso de siniestro. El asegurado le corresponde pagar un importe sin recibir ninguna compensación efectiva, recordando que este importe siempre va a ser inferior al importe de la prestación o indemnización. Es así que llegamos a los últimos dos elementos de la teoría, el siniestro y el pago de la suma asegurada. El contratante o asegurado deberá tener vigente su póliza al ocurrir el siniestro, es decir, no tener adeudos en su prima. Para que la aseguradora pueda cubrir el riesgo cuantitativamente, entonces el asegurado recibe una indemnización o bien el pago de la suma asegurada, según lo correspondiente al siniestro ocurrido, influyendo el deducible y coaseguro, siendo el deducible y coaseguro a grandes rasgos un porcentaje con que el asegurado participa en la pérdida ocasionada por el siniestro. Este porcentaje de participación queda establecido en la póliza, que es el contrato, e influye en el importe de la prima. Existen muchos tipos de seguros, los cuales se pueden consultar en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por sus siglas LIF. En el artículo 25 se encuentran los ramos del seguro que pueden operar de manera legal. Ya se sabe que existen riesgos y pueden ser asegurables. Algunos de los más comunes y su protección son, como podemos observar en pantalla, existe el riesgo de morir y se protege con seguro de vida. Una ligera variable es el morir accidentado y se protege con seguro de accidentes. Perder un miembro o parte de él se protege con seguro de gastos médicos mayores. Invalidarse, seguro de invalidez. Enfermarse, seguro de gastos médicos.
llegar a viejo, seguro de pensiones o anualidades. En México, todo ciudadano que posea un auto deberá contar con un seguro de responsabilidad civil mínima. De no ser así, puede ser multado por un monto que va de 20 a 40 días de salario mínimo. La seguridad es un elemento multifacético, diverso, es decir, tiene enfoque en distintas dimensiones como lo son el económico, social, psicológico, cultural y personal. No todas las personas cuentan con la capacidad económica para adquirir un seguro. El ser humano debe satisfacer sus necesidades desde lo básico o esencial hasta algo más complejo, tal cual nos lo explica la pirámide de Maslow. Están las necesidades fisiológicas como primer nivel, incluyendo alimento, descanso, vestido, salud. El segundo es la seguridad, esa necesidad de sentirse protegido, tener empleo, cierta estabilidad económica. El tercer nivel sería esa necesidad de aceptación y afecto en su círculo social. El cuarto es necesidad de consideración, reconocimiento consigo mismo, autoestima. Y el último es la necesidad de autorrealización, llegar a dar lo máximo con el que esté satisfecho. Debido a las prioridades que tiene el ser humano, la cultura del seguro no está muy desarrollada en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, en 2018 realizaron un estudio acerca de los niveles de acceso y uso de servicios financieros en México, tomando como referencia que en México hay 54 millones de personas económicamente activas que adquieren bienes. Dentro de los resultados se encontró que solo 1 de cada 4 mexicanos tienen contratado un seguro, ya sea un seguro de vida, seguro de auto o seguro de gastos médicos, siendo estos los seguros más adquiridos por los mexicanos. Pero, ¿por qué la cultura del seguro no ha despegado en el país? De acuerdo con estudios del INEGI y Profeco, el 28% de los mexicanos creen que contratar un seguro es caro, un 26% no sabe cómo funcionan y el 23% cree que no lo necesita. Es así que actualmente los principales riesgos cubiertos por las compañías aseguradoras con respecto a las personas son muerte prematura, invalidez, accidentes y enfermedades y vejez sin recursos económicos. Ahora hablaremos de los riesgos que afectan al patrimonio. Los riesgos a los que está expuesto el hombre se clasifican en 4 campos generales: riesgos que nacen de actos criminales, riesgos que nacen de las leyes del Código Civil, riesgos que afectan propiedades materiales y riesgos consecuenciales. Los riesgos que nacen de actos criminales son tan comunes en nuestra época que es necesario conocer en dónde y cómo se pueden presentar las pérdidas a consecuencia del robo, que éste afecta al patrimonio logrado por el jefe de familia, el empresario o una persona. Entre los ejemplos más comunes se encuentra el robo a mano armada, el robo a casa-habitación, el asalto a un comercio o a una empresa. Los riesgos que nacen de las leyes del Código Civil nacen de las obligaciones que nos imponen las leyes que emanan del Código Civil. Las normas a las que nos referimos obligan a toda persona a comportarse en forma adecuada con sus conciudadanos. No debe causarles daños y, si llega a hacerlo, está obligada a pagar el perjuicio ocasionado. Entre los ejemplos más comunes se da cuando un automovilista atropella a un peatón o cuando se ocasiona un choque. El ocasionar un daño a terceros y rompiendo el código nos obliga a pagar el perjuicio ocasionado. Los riesgos consecuenciales, estos generalmente se presentan en comercios o industrias, y son aquellos que se originan como consecuencia inmediata de un siniestro que ha afectado a las propiedades materiales. Para minimizar ese mal y ayudar a la compañía a resurgir de sus cenizas están, dentro de los seguros de empresa, las garantías de daños consecuenciales. Un ejemplo de daño consecuencial es un incendio. El daño directo es la pérdida originada por el fuego, y el daño consecuencial puede ser el producido por el agua que han utilizado los servicios de extinción para sofocar el incendio. En el seguro de responsabilidad civil se define como los perjuicios derivados de un daño personal o material, sufridos por el reclamante de los mismos. Y por último, los riesgos que afectan las propiedades materiales. Las propiedades materiales, un edificio, un automóvil, una caldera, etc., tienen un valor económico y si se destruyen o dañan, su propietario sufrirá un daño patrimonial. Lo que la compañía aseguradora ampara son los riesgos violentos, inesperados e imprevisibles. Sería imposible enumerar todos los riesgos que se pueden presentar en este tipo de obra.
puesto que basta con que exista la accidentabilidad e imprevisibilidad del suceso para que éste se encuentre cubierto. Entre los ejemplos más comunes son los incendios, la caída de un rayo, los terremotos, el hundimiento de suelo o hasta las explosiones. Proceso de administración de los riesgos. Para conocer este proceso, antes tenemos que conocer la clasificación de los riesgos. La clasificación se divide en 5, según su asegurabilidad, según el objeto sobre el que recae, según la regularidad estadística, según su grado de intensidad y según su comportamiento con el paso del tiempo. El riesgo según su asegurabilidad se divide en 2. Riesgo asegurable, el cual se refiere a aquel que cumple las características principales de riesgo, y el riesgo no asegurable, que es aquel que carece de elementos de riesgo que impiden su aseguramiento. El riesgo según el objeto sobre el que recae se divide en riesgo patrimonial, que se refiere a la pérdida de patrimonio del asegurado, y riesgo personal, que es aquel que afecta a las circunstancias del asegurado. El riesgo según la regularidad estadística se divide en riesgo ordinario y riesgo extraordinario. El riesgo ordinario es aquel que en su planteamiento responde a las pautas normales de contratación en el mercado de seguros. Y el riesgo extraordinario es aquel que excede de las posibilidades de cobertura de un seguro normal y se lleva a cabo el uso de técnicas para su aseguramiento. El riesgo según su grado de intensidad se divide en riesgo constante, que se refiere a aquellos riesgos que son iguales sin importar la situación del asegurado, y el riesgo variable, que es aquel que depende de las circunstancias en las que se encuentra el asegurado. El riesgo según su comportamiento con el paso del tiempo se divide en riesgo progresivo, que se refiere a aquel que aumenta con el paso del tiempo, y el riesgo regresivo, que, por el contrario del anterior, disminuye con el tiempo. Para asumir la cobertura de un riesgo, se debe llevar a cabo un proceso que permite establecer las características y límites de aceptación del riesgo. El primer paso de este proceso es identificar el riesgo. Este constituye el conjunto de medidas de carácter técnico impuestas por las aseguradoras para determinar aquellos que no van a originar resultados negativos. El segundo paso es analizar el riesgo. Este es el instrumento técnico utilizado por las aseguradoras para lograr el equilibrio de resultados y se concreta en 3 aspectos: la ponderación o clasificación de riesgos, que es donde se lleva a cabo la tarifación del riesgo asumido aplicando la prima adecuada; la prevención de riesgos, que es donde se lleva a cabo la adopción de medidas de precaución adecuadas; y el control de resultado, que es mediante el cual se aplican fórmulas de carácter excepcional cuando tras el análisis de los resultados obtenidos se aprecie que son las únicas adecuadas para conseguir el equilibrio técnico. El tercer paso es evaluar el riesgo. El objetivo de este proceso es determinar las probabilidades de que ocurra cualquier tipo de daño en un periodo de tiempo determinado. El paso 4 es tratar el riesgo. Para llevar a cabo este proceso se divide en 2 partes: la compensación, que es el conjunto de medidas para lograr el equilibrio adecuado de resultados entre los riesgos que componen una cartera de pólizas; y la distribución, que es el conjunto de técnicas para el reparto o dispersión de riesgos que la aseguradora precisa. Esta distribución pretende conseguir la homogeneidad cuantitativa de los riesgos y se puede llevar a cabo de 2 modos principales: el coaseguro, que se refiere a la intervención de 2 o más aseguradoras en un mismo seguro, y el reaseguro, que es cuando el asegurador directo cede parte del riesgo a otras entidades y jurídicamente responde por todo este riesgo. Como último subtema, tenemos las consideraciones para seleccionar las herramientas para la administración de los riesgos. Bueno, la principal herramienta que nosotros necesitamos son las estimaciones, y estas se definen como la aproximación a un valor que puede utilizarse para algún propósito. Y para esto,
Por ende, se utiliza la estadística y la probabilidad, para que con estas nosotros podamos medir los riesgos e identificar las variables que explican el comportamiento del fenómeno. En este caso, nuestro fenómeno es el seguro de vida. Ahora, como nuestras conclusiones, podemos definir que el riesgo es la exposición a toda eventualidad económica desfavorable. Esto quiere decir que el riesgo es una pérdida, ya que puede ser económica, de vida, etc. También vimos que el efecto del riesgo es una pérdida económica a nuestro patrimonio, que es una eventualidad. A lo que esto se refiere es que aún no ha ocurrido, pero hay una posibilidad de que ocurra. También vimos que un riesgo es un acontecimiento al azar que produce un siniestro. Igual, por otra parte, vimos que hay 6 características básicas de un riesgo para que pueda ser asegurable, las cuales son que sea incierto o aleatorio, posible, concreto, lícito, fortuito y que contenga un contenido económico. También pudimos ver los tipos de riesgos, los cuales son que afectan a las personas, a los bienes, que nacen de actos criminales, etc. También pudimos ver cómo podemos administrar los riesgos y a su vez cómo asumir la cobertura de un riesgo, así como nosotros los actuarios para las aseguradoras, que tenemos que identificarlo, analizarlo, evaluarlo, tratar el riesgo y esto se compone de compensación y distribución. Y por último, vimos la herramienta fundamental para nosotros ver un riesgo.